Quizás estés pensando, ¿para qué voy a darle pendiente al techo si yo quiero que sea plano? Bueno, primero, el techo plano no existe. Segundo, de que tu techo tenga la inclinación adecuada depende gran parte de su vida útil y la tranquilidad de saber que no vas a tener ningún problema. En este video te cuento por qué tus techos deberían tener pendiente y cuál es la adecuada para cada caso. No quiero hacerte perder tiempo, por eso te cuento que la pendiente o ángulo de inclinación de un techo depende de tres factores fundamentales. En principio, el primero de ellos creo que es, a mi criterio, el más importante. Si el techo es lo que te protege de la intemperie, sí o sí debe evacuar el agua de lluvia hacia los desagües pluviales. El agua no puede ni debe quedar acumulada en el techo porque a la corta o a la larga terminaría filtrando hacia el interior. Y eso se consigue solamente dándole pendiente. Como te comentaba al principio, si el techo es plano, siempre debe tener una leve pendiente hacia los embudos que colectan el agua de lluvia. Desde afuera no lo vas a notar, pero la pendiente está. ¿De cuánto debería ser esa inclinación? Bueno, según a qué techo plano nos estemos refiriendo. En cuanto al techo de hormigón o de concreto, según los libros, para una losa de hormigón, lo ideal es que haya una pendiente mínima de al menos 2%, es decir, 2 centímetros de caída por cada metro lineal. Y te digo más, si la zona es muy lluviosa, puede que hasta un 3%. ¿Funciona con menos de 2%? Sí, pero el agua demora más en escurrir y mientras más tiempo pase sobre el techo, mayores serán las posibilidades de que termine filtrando. Mira, este es un concepto básico que debería quedarte grabado. El agua debe escurrir rápido. Veamos ahora los techos planos pero de chapa. En los últimos años, al menos aquí en Argentina, se ha generalizado el uso de cubiertas metálicas chapa, con canaletas y desagües internos, que en definitiva quedan ocultas por las paredes laterales que hacen que el techo se vea plano sin serlo en realidad. Para estos casos específicos, mientras menos pendiente se le da al techo, menor altura deberían tener las paredes que lo ocultan, pero no se puede abusar de la falta de caída. Si bien hay muchas opiniones, te cuento lo que funciona mejor de acuerdo, al menos a mi experiencia. Para una chapa común, bajo ningún punto de vista le daría una pendiente menor a 7%, o sea, 7 centímetros por cada metro lineal. Si puedo, la verdad te digo, lo llevo a 8 o 9 centímetros por metro. Y si le doy menos, el agua circula por estos valles. Y si llueve copiosamente y la pendiente es escasa, puede llegar el agua a llegar a la parte superior y estará en contacto con los tornillos de fijación. Esos sellos de los tornillos contra la chapa no son eternos, sufren por el paso del tiempo y se resecan por la exposición al sol. Si por el contrario la chapa es de este tipo, el canal por donde circula el agua es mucho más amplio, como lo estarás viendo. Por más que la lluvia sea fuerte, el agua nunca debería llegar hasta la parte superior. Para estas chapas sí podemos dar una pendiente mucho menor, habitualmente lo recomendable es un 3%. ¿Y qué pasa con los techos en las zonas con nevadas frecuentes, por ejemplo? Bueno, si hasta ahora creías que las casas en regiones frías tenían estos techos porque se habían puesto de acuerdo con el estilo, bueno, mejor es que te desengañes. En regiones donde suele nevar, siempre es conveniente que los techos tengan mucha inclinación para que no acumulen tanta nieve por encima. Un techo con poca caída, ni hablar si ese techo es plano, puede acumular mucha cantidad de nieve y ese peso adicional puede hacer que termine colapsando. Mientras más caída tengan, por gravedad, la nieve irá cayendo y ni bien forme una capa delgada. Yo sugeriría que en estos casos no sean inferiores al 35%, es decir, 35 centímetros por metro lineal. De allí para arriba. Te había mencionado que existen otras razones que pueden condicionar la inclinación del techo. Esta podría ser otra. Razones funcionales. Fíjate qué interesante. Cuando se tiene un techo con bastante inclinación, se generan zonas de altura con superficies más pequeñas, pero lo suficientemente amplias como para generar, por ejemplo, un entrepiso que funcione como baulera, simplemente para guardar cosas, en definitiva un depósito. Este es el caso típico de un techo inclinado de poca pendiente, por ejemplo, como el de esta cochera, en la que planteamos una zona de entrepiso de madera para guardar cosas, al que se accede desde una escalera telescópica desplegable que queda oculta a la vista. En otros casos, cuando la altura es mayor, se puede generar un ático o buhardilla separada de la planta baja, de los típicos que suelen verse, por ejemplo, en las películas norteamericanas. O caso contrario como este, que balconee
hacia la planta baja. Puede ser un excelente lugar, por ejemplo, para crear un sector de trabajo, de lectura o para escapar del resto de las actividades de la casa, aprovechando esa altura mayor del ambiente. En estos casos, más que una cuestión de inclinación, es importante la altura de arranque del techo en su parte más baja, que al ir subiendo nos permite aprovechar un espacio de uso en la parte más alta del mismo. La tercera razón para darle inclinación a un techo es simplemente porque te gusta, que sea más o menos inclinado. Dentro de este aspecto estamos considerando el estilo o el aire que quieras que muestre tu casa. Fíjate en este ejemplo. Una casa con techos inclinados de fuerte pendiente transmite algo así como un mensaje importante, muy distinto al que puede verse con un techo con menos caída. No sé si ponerle un nombre, ya que lo estarás percibiendo desde tu propia casa. A mí los techos más apaisados me dan una sensación más tranquila, no tan agresiva, lo que no quiere decir que sea bueno o malo. En el primer caso estaríamos hablando de pendientes de un 35% para arriba y en el segundo de 15 a 20%, no más allá. Ahora, si la decisión es hacer techos inclinados, sí o sí, la otra cuestión es ver con qué material los vas a terminar, porque esto cambia radicalmente la pendiente. Vayamos a un ejemplo. Un techo de tejas cerámicas de las tradicionales no debería tener una pendiente menor a un 30%, es decir, 30 centímetros por metro. Este tipo de tejas no son herméticas. Por las uniones entre sí, es decir, están simplemente apoyadas, pasa aire, tierra y agua. Y si la pendiente es muy baja, el agua escurre despacio y un viento fuerte en contra de la caída puede hacer ingresar esa agua y generar filtraciones. De allí que las caídas deben ser pronunciadas. Acordate de lo que te decía. El agua debe escurrir rápido. Si en cambio la terminación final es una teja más plana o chapa de color, por ejemplo, que casi es hermética, la pendiente puede ser mucho menor. ¿Por qué? Porque el viento y el agua y las filtraciones no son un problema en ese caso. Allí una caída de 15 a 20% funciona perfectamente bien, sin ningún riesgo de filtraciones. Ahora bien, nada de lo que te conté funcionará bien si los desagües del techo están tapados de mugre o de hojas. Por más inclinación que tenga, el agua no va a salir o lo hará demasiado lento y eso se transforma en estas cosas. ¿Te gustaría saber de un método simple para evitar que las hojas tapen las canaletas de un desagüe? Te lo explico en un video que te dejo en la descripción y en el primero de los que aparecerán por aquí. Y en el otro, un versus entre techos planos e inclinados, donde además te cuento cuál es el más barato. Eso sí, no olvides suscribirte. Mira cuántos somos hasta ahora. Es gratis y nos permite hacer más videos para ayudarte. Un abrazo grande.